Los extraordinarios tienen... ¿Existen los extraterrestres? El 5 de mayo de 1995 un grupo de personas se reunía en Londres para ver 20 minutos de una película que pretendía dar respuesta a esa pregunta. Imagínense que ustedes estaban allí. Esto fue lo que ellos vieron. Soledad, calma y silencio. Estamos en el corazón de la América rural. La quietud del paisaje de esta localidad de Nuevo México se ha visto alterada por un acontecimiento que puede cambiar el curso de la historia. Tras la puerta de este hangar podría ocultarse la prueba definitiva de la existencia alienígena. Verano de 1947. Todo Roswell está conmocionado. Varios testigos afirman haber visto cerca de la base aérea militar los restos de una nave espacial. Y eso no es todo. Aseguran también que los militares recogieron los restos desperdigados de dos extrañas criaturas. Una tercera deambulaba todavía viva alrededor de su nave. El gobierno de Estados Unidos se ve obligado a difundir una versión oficial que cambia en 3 ocasiones. Para sorpresa de todos, en el primer comunicado asegura estar en posesión de los restos de un platillo volante. Las posteriores teorías sobre globos sondas y pruebas secretas con animales no convencen a casi nadie. Y las especulaciones sobre lo ocurrido en Roswell continúan. 50 años más tarde, un supuesto cámara militar afirma haber rodado por orden del Pentágono la autopsia de un extraterrestre. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo. La difusión de la película vuelve a colocar el caso de los alienígenas de Roswell en el punto de mira. Lo que estamos viendo coincide con la descripción que los testigos hicieron en su día. Se trata de un hombrecillo de 1,5 metros sin órganos genitales externos, piel grisácea, cráneo desproporcionado y 6 dedos en cada extremidad. Durante varios días, el mundo entero contiene la respiración. Si estas imágenes son verdaderas, se le ha ocultado a la humanidad durante 50 años el acontecimiento más esperado de la historia. Pero enseguida aparecen las primeras voces que cuestionan la veracidad de estas imágenes. Exigen pruebas de que la película es un documento real sobre lo ocurrido en 1947. Los más escépticos observan incluso un comportamiento poco profesional en los supuestos forenses. La esperanza se convierte pronto en decepción. Estamos ante la autopsia realizada a un muñeco de látex. Según se supo poco después, se trata de un despliegue de efectos especiales que terminó revelándose ante la opinión pública como un inmenso fraude. Fraude que no influyó, sin embargo, en la declaración de los testigos. A pesar del escándalo, ninguno ha cambiado ni una coma de su declaración. Tampoco el gobierno de los Estados Unidos ha explicado todavía por qué rectificó 3 veces la versión oficial de los hechos. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? Esta película es fruto del ingenio de un aprovechado que quiso ganar dinero a costa de los sueños de millones de personas. Pero quizá existe también un intento por parte de la administración de enmascarar tras esta farsa un suceso extraordinario. El cielo de Roswell conoce la respuesta, pero ha permanecido mudo desde entonces, acentuando la incógnita sobre lo que ocurrió realmente en este desierto hace 50 años. Dejando a un lado este fraude más o menos ingenioso, algo auténticamente... Tenían entonces menos de 12 años. Hoy han llegado de todo el país para compartir los recuerdos de una experiencia que cambió sus vidas para siempre. Son los niños de Roswell. El padre de Jesse Marcel era el oficial de inteligencia de la base
La noche del 4 de junio de 1947 le ordenaron inspeccionar el lugar donde al parecer se había estrellado una nave espacial. Nos despertó a mí y a mi madre para enseñarnos los restos que había cogido en el desierto. Estaba muy exaltado. Dijo que eran pedazos de un platillo volante. Había fragmentos que parecían de metal. Estaban retorcidos, como si los hubieran arrancado. También había piezas que parecían pertenecer a un timón. Recuerdo que tenían algo inscrito, unos símbolos grabados en la parte interior. En un primer momento pensé que eran jeroglíficos, pero si los mirabas bien, no se trataba de eso. No sé lo que eran. Sobre estas piedras es donde los testigos aseguran que cayó la nave alienígena. El jefe de bomberos de Roswell le transmitió a su hija los recuerdos que conservó para siempre en su memoria. Él no podía creer lo que veía. Se encontraron con un platillo volante estrellado. Uno de los ocupantes estaba todavía vivo. Caminaba desorientado alrededor de la nave. Mi padre nos contó que había otros 2 cuerpos, pero estaban metidos en bolsas y no pudo verlos. Mi madre y yo le preguntamos que cómo eran y nos dijo que tenían la estatura aproximada de un niño de 10 años. Creo que todos los que se ven obligados a guardar un secreto resultan afectados por él. Les influye en la salud mental, a su bienestar. El no poder decir la verdad hizo mucho daño a mi familia. Siento como si hubieran arrancado una parte de mi vida. El tiempo corre en contra del misterio de Roswell. Los pocos testigos que quedan vivos son hoy ancianos que siguen estremeciéndose al recordar aquel verano. Llegó un hombre que parecía un funcionario. Le dijo a mi madre que se sentara y empezó a hablar conmigo. Me dijo, parece ser que dices que has visto algo. Yo contesté, bueno, he visto un trozo de material extraño. Pero él me corrigió, no has visto nada. Yo no entendía por dónde iba, así que insistí. Sí que lo he visto. Cuanto más repetía yo que sí lo había visto, más insistía él en que no había visto nada. Al final me dijo, no entiendes que no puedes contar lo que ha pasado. No te das cuenta de la gravedad del asunto. No podrás decir nada al respecto en toda tu vida. Me amenazó diciendo, podemos recurrir a ciertas cosas. Podemos llevaros al desierto donde nadie encontrará vuestros cuerpos. Terminó preguntándole a mi madre, ¿su hija sabe guardar un secreto? Mi madre contestó, sí, si nosotros le decimos que lo haga, lo hará. Y él dijo, bien, porque si no lo hace, podéis daros todos por muertos. He intentado por todos los medios no involucrarme en esto, porque no sabemos si todavía nos harán algo. Nunca lo sabremos mientras vivamos. Prometieron vigilarme durante toda la vida. ¿Cómo sé que no me harán daño? El escenario de lo que pudo ser el primer contacto alienígena de la historia permanece inmutable, desafiando al tiempo con su silencio. En la base militar, el hangar 84 continúa cerrado, mostrando al exterior una paz de ultratumba. Fuese lo que fuese aquello que el gobierno de Estados Unidos continúa manteniendo en secreto, ha dejado una huella imborrable en los niños de Roswell. Tienen forma humana, pero que no son humanos. Algunas personas creen haber entrado en contacto con ellas. Un policía, Andrés Gómez, lleva años intentando averiguar si existen. Ha publicado este libro, en el que nos cuenta experiencias tan turbadoras como estas. Algeciras. Un hombre está grabando a su nieto con una cámara de Super 8. En el horizonte se aprecian multitud de nubes.
Una de ellas presenta un aspecto extraño y permanece estática durante varios minutos. Al final, desaparecerá en dirección contraria a la que sopla el viento. Una imagen sometida a multitud de pruebas por el laboratorio Videoprinter de San Sebastián. La conclusión final es que en su interior se aloja un elemento metálico de 700 metros cuadrados. La línea de la Concepción, 20 años después. Un sargento y 2 soldados ven cruzar un objeto compuesto por luces brillantes. Los testigos estiman que el tránsito de horizonte a horizonte se realiza en 10 segundos. No se aprecian ruidos ni señal acústica alguna. El radar de la zona no lo detecta. Los militares lo han desclasificado con la definición de ovni. Son solo 2 de las más de 600 historias inquietantes investigadas por Andrés Gómez Serrano, uno de los más conocidos ufólogos españoles del campo de Gibraltar, un punto geoestratégico muy importante considerado como una zona caliente de avistamientos ovnis. He sido protagonista en 6 ocasiones de avistamientos ovnis. No he visto humanoides en estos aparatos, pero de verdad es que yo los he tenido muy cerca. Precisamente, yo lo que busco desde hace más de 50 años es qué hay detrás de todo esto. El primero que quiere estar convencido soy yo. Este ex jefe de la policía de Algeciras ha soportado el veto de sus superiores desde que vivió su primer contacto. Estaba sentado en una piedra que había en la puerta, que la piedra pesaba 185 kilos, cuando de pronto veo de venir 2 luces muy extrañas. Se hicieron una, luego se volvieron a partir en 2 y al llegar a mi altura se paró. Entonces fue cuando la piedra levitó, la piedra subió hacia arriba hasta cerca de 1 metro. El mosquetón se me cayó porque yo lo tenía en las piernas, se me cayó, se disparó solo, el ruido yo no lo escuché, yo estaba como paralizado, porque yo lo que quería era salir corriendo de allí, estaba aterrorizado. Pero yo estaba viendo todo a mi alrededor, árboles, la casita de la gasolinera que yo estaba allí de centinela, de cristal, era transparente completamente. Cuando aquello salió disparado hacia arriba, hacia el firmamento, desapareció en segundos. Sucedió en la zona de Botafuegos, un lugar que provoca escalofríos por el número de avistamientos que se conocen. Como el vivido en mayo de 1981. La familia de Manuel Rodríguez ve un objeto luminoso y hacia él se dirigen. En la carretera encuentran un coche parado. De repente, el vehículo se pone en marcha. Nadie está dentro, pero no se asustan y deciden seguir camino arriba. Arriba del todo, un kilómetro arriba de la pista, resulta que vimos un señor, hablo con él, seguí para arriba y ahora va para abajo una muchacha me dice, bueno, ¿y este hombre dónde está, Manolo? Y esto era un llano que ahí no, efectivamente, y no vimos a ese hombre más. Manuel no asegura que eso fuera un humanoide, aunque... Vi un ovni, está claro que era un ovni porque eso es una cosa que no estaba visto. Con muchas luces, era una cosa redonda totalmente, con muchas luces de muchos colores, y se movía como le decía, como un barco en un mar tiempo. En vez de dar vueltas, lo que hacía es que se movía para los lados. Y lo que más me extrañó a mí es que en décimas de segundo se puso los altos coches donde yo estaba. Es cuando yo le dije a mi mujer, no quiere verlo ni lo tenía arriba del coche, ya lo que quería es quitarse de allí del medio. Es cuando lo fuimos a la casa, ya lo fuimos todos, asustaditos todos. Un año antes, un exconcejal del ayuntamiento de Algeciras, su mujer y 3 adolescentes van en busca de una luz que han visto, también en la zona de Botafuegos. Entonces, delante de una luz fue cuando vi al primer ser grandísimo, que por cierto yo me quedé toda sorprendida. ¡Uy, un ser muy grande, muy grande! Cuando las luces no nos daban a nosotros de frente, venía detrás, delante de la luz, una silueta o ser o persona, o llámale como quieras, enormemente alto, de unos 3 metros o más quizá de altura, que como si fuese en un movimiento de cámara lenta, empezó a descender por este montículo mismo que antes os he dicho. Cuando bajaron hacia un regajito de agua, un río pequeñito, un riachuelo que pasa por allí, allí estuvieron un rato detenidos. Entonces, a los chavales les dije, como estábamos muy cerquita, meteos en el coche y nos vamos más abajo. Bajamos como 50 metros o 100 y ya salimos del coche y los vimos allí que se agachaban, se levantaban, se agachaban, se levantaban. Y
En el momento en que iniciaron la subida hacia nosotros, que estarían a unos 30 metros a 40 escasos, automáticamente cogimos el coche y salimos de estampida. Y los chavales por detrás, que nos siguen, que nos siguen, que nos siguen en la carretera. Y yo solamente veía las dos luces potentes por el retrovisor y ya cogiendo ya una de las curvas ya, ellos siguieron hacia este monte y nosotros continuamos carretera abajo. ¿Los supuestos seres querían alcanzarlos o solo pretendían ahuyentarlos? Preguntas aún sin respuesta que llenan los expedientes abiertos por Andrés, un meticuloso trabajo de bucear en los casos más extraños. En sus manos hay imágenes de ovnis, objetos voladores no identificados procedentes de todas partes del planeta. O grabaciones como estas del campo de Gibraltar. Un ingente archivo en el que abundan las fotografías, pero todavía no ha conseguido la imagen de esos seres de más de 3 metros de alto, luminosos y que al parecer han entrado en contacto con algunos habitantes de Algeciras. ¿Por qué hay tantos casos en esta zona? Las teorías de Andrés apuntan a una base submarina situada en la bahía de Algeciras. Nos vigilan, saben cómo reaccionamos, saben qué es lo que hacemos, qué es lo que utilizamos, qué tipo de tecnología estamos nosotros haciendo uso de ella. Nos vigilan. Los animales pueden vigilarnos sin que nos demos cuenta. Tú puedes ser el protagonista. Es un ojo abierto a la vida cotidiana. Porque la calle es ahora un gran escenario. ¡Silencio! Las cámaras de Universo Gran Hermano ya están en mercados, peluquerías, bares. Septiembre, volvían de unas vacaciones por una larga y solitaria carretera de los Estados Unidos cuando divisaron una estrella en el cielo. Barney salió del coche con sus prismáticos. El ovni se acercó hacia ellos. Ambos coincidieron después en su descripción de la extraña nave. Barney volvió al coche a toda prisa. Continuaron su camino, convenciéndose el uno al otro de que había sido un sueño. Pero al llegar a casa, comprobaron que faltaban 2 horas de subida. Sus relojes se habían parado. En el maletero del coche había unas extrañas marcas circulares y el vestido de Betty estaba rasgado y cubierto por una sustancia rosa. Nos sentíamos contaminados. Yo le dije a Barney, ya sé que suena raro y no sé por qué se lo dije, que nos habían tocado. De algún modo nos habían tocado. Un físico nuclear experto en ovnis ha estudiado a fondo este caso. En el caso Hill, lo que fue especialmente impresionante es la calidad de las personas. Betty era una trabajadora social. Tenemos a Barney, que era director de la Comisión de Derechos Civiles, y tenemos al doctor Benjamin Simon, una eminencia en el trato con personas que han vivido situaciones extremas. No estamos hablando de un aficionado a la hipnosis. Las sesiones de hipnosis de Barney y Betty se llevaron a cabo por separado. Duraron cerca de 3 meses y todas fueron grabadas. Ambos coincidieron en sus versiones de lo ocurrido. Profundamente dormidos, fueron capaces de describir el objeto que estaban viendo y pudieron revivir sus sentimientos de entonces, su miedo. Y hay una habitación, y me meten en la habitación, y el examinador me quita el vestido. No llevo puesto ni el vestido ni los zapatos. Lleva una aguja larga. Es más grande que cualquiera de las agujas que había visto hasta entonces. Y me clava la aguja en el ombligo. Yo estoy gritando y diciéndole, me duele, sácala. Una vez finalizadas las pruebas, Betty y Barney fueron liberados. Después de completar las sesiones de hipnosis con el Dr. Simon, su historia salió a la luz y alcanzó las primeras páginas de los periódicos. Respecto al vestido de Betty, cortaron un pedazo para hacerlo analizar en un laboratorio, pero el resultado fue negativo. No pudieron decirles qué sustancia era esa especie de polvo rosa.
Hoy Betty está en contacto con otras personas que afirman haber sido abducidas por extraterrestres. En Estados Unidos son más de 8 millones. Tanta gente invita a sospechar que algo pasa. A pesar de la importancia... Aquí le podemos ver, si es que es él. Muchos exploradores han recorrido el Himalaya soñando con encontrarlo, pero muy pocos han tenido esa suerte. Entre los elegidos se cuenta una pareja de montañeros belga. A varios grados bajo cero y en condiciones extremas, recorrieron parte de la enigmática cordillera. Entre la nieve encontraron al mítico Yeti, un ser grande, peludo y similar al hombre en sus movimientos. Al hombre y al mono. En cuanto aparece una grabación que pueda probar la existencia del Yeti, surge la desconfianza. Desconfianza que muchos se esfuerzan en acallar. Son muchos los testimonios de expedicionarios ya occidentales que han visto al Yeti. Esto no es de ahora, no es nuevo. Efectivamente, nuevo no es. Hace 30 años estas imágenes vieron la luz. Un Yeti, conocido en Estados Unidos como Bigfoot, camina por un bosque. ¿Es un engaño? ¿Un hombre disfrazado? El Yeti es difícil de encontrar. Algún testimonio fotográfico, algún buen reportaje periodístico nos tendría que valer. Es decir, que es que ahora somos demasiado incrédulos. Estas fotos alimentan nuestra curiosidad. Desde su aparición, los expertos en primates han estudiado todo lo referente al Yeti. La denominación abominable hombre de las nieves no es acertada, ya que si esta criatura existe, no vive en picos nevados, sino en los valles de temperaturas moderadas que hay entre las cordilleras. Sus huellas se ven cuando cambia de valle. Las huellas han sido durante mucho tiempo la única pista. Unas huellas que hablaban de un ser bípedo y enorme, el primer paso para desentrañar el enigma. La única referencia que tenemos para calcular su tamaño es la huella. Si suponemos que mide unos 40 centímetros, podemos decir que el individuo mide de 2,5 a 3,5 metros de alto. Poder demostrar que tiene un tamaño tan grande me hace pensar que es difícil que sea un montaje, porque habrían tenido que utilizar un disfraz descomunal. Es difícil creer que los exploradores recorrieran el Himalaya con un enorme disfraz de mono entre sus pertenencias. Además, sus descripciones coinciden. Su pelaje, están rodeados de un inmenso pelaje, difiere, hay diversos colores. Tenía un aspecto mitad humano, mitad gorila, mitad orangután, que se dice que es de los grandes monos el que más se parece al humano. Caminaba, ya digo, erecto y huye de los hombres como de la peste. Pero todo esto son conjeturas. Nunca se ha podido capturar un ser de esta especie y las supuestas pruebas encontradas, huellas, pelos y fotografías, resultan controvertidas. Los expertos no se ponen de acuerdo, ni siquiera esta imagen es una prueba concluyente. Basándonos en lo que vemos, sí, creo que se trata de una prueba muy convincente que demuestra la existencia del Yeti o de algo parecido. Este hombre, dedicado a buscar pruebas que demuestran la existencia de otras especies, asegura que, si no es el Yeti, en el Himalaya debe haber una criatura que se le parece mucho. El misterio no se cierra aquí, no mientras montañeros y otros aventureros sigan encontrándose con el mítico hombre de las nieves. Realmente la naturaleza... Representación geométrica que de Baleares al delta del Ebro oculta entre sus aguas un mudo misterio. Inquietantes desapariciones de barcos, avistamientos de ovnis y otros alarmantes sucesos le han bautizado con ese nombre. El más célebre de estos acontecimientos tuvo lugar en Mallorca el 11 de noviembre de 1979. Como tantas otras noches, un fotógrafo aficionado se adentró en un acantilado
desde el que se domina toda la costa. Lo que observó entonces le dejó boquiabierto. Según su testimonio, el agua del mar comenzó a hervir a borbotones y tras unas cuantas explosiones pudo ver cómo desde las profundidades del mar emergía un gran objeto luminoso que se elevó a los cielos. Sin dar crédito a lo que veían sus ojos, consiguió enfocar el objetivo de su cámara y disparar. Mientras esto ocurría en Port Soler, un avión supercarabel de la compañía TAE despegaba del aeropuerto de Mallorca rumbo a Canarias con más de 100 pasajeros a bordo. El avión se adentró 15 millas en el Triángulo del Silencio. Instantes después, el comandante observó un objeto que desprendía una potente luz roja y se acercaba a la nave a gran velocidad. Enseguida, las luces se multiplicaron y lo que parecía ser una patrulla de ovnis rodeó el avión situándose a media milla de distancia. Alertado por lo extraño de la situación, el piloto decidió desviar el rumbo a Valencia y solicitó ayuda al aeropuerto de esa ciudad. Adelante. Requiero tomar tierra en Valencia. No me gusta continuar con ese tráfico que me está siguiendo. Ok, librando los 90 a 250 con el tráfico a la vista, lo estoy rebasando ahora. Está a menos de media milla. El avión consiguió aterrizar en Valencia, mientras el ovni permaneció unos instantes estático observándolo desde la cabecera de la pista. El fenómeno no pasó desapercibido a la red de radares del ejército. Se envió un caza con orden de interceptar al objeto volador no identificado, pero las misteriosas naves desaparecieron del cielo sin dejar ni rastro, ni siquiera en las pantallas del radar. Este incidente llegó a motivar una pregunta al ministro de Defensa en el Parlamento. ¿Existía alguna relación con el ovni que había surgido del mar? Y leímos en el periódico la noticia del avión de la TAE y muchos, o sea, no sé qué periódico decía que el comandante Tejada estaba loco porque veía ovnis. Y digo, no está loco porque eran las 2, este avión pasó por aquí arriba, el radar del mayor lo detectó el ovni y nosotros lo fotografiamos. ¿Sabes? Y la mañana siguiente puse la foto en el periódico. Estas imágenes inquietaron a gran parte de la población. Y no solo eso. Al día siguiente de la publicación de la foto en varios periódicos, Joan Cole asegura que 2 militares se presentaron en su casa. Uno de ellos llevaba en el maletín una orden para confiscar los negativos. No tenía opción. Sin entender en aquel momento el interés de los oficiales, Joan entregó la prueba que, según afirma, había confirmado la naturaleza paranormal de lo que vio aquella noche. A día de hoy, los negativos todavía no han sido devueltos a su dueño. No hay respuesta oficial a estos hechos, pero los testimonios de algunos mandos no hacen más que confirmar ciertas sospechas. En mis largos años aquí en Baleares, pues yo, la opinión mía, en todos los casos que he visto, que han sido muchísimos, es de que existe una perturbación magnética de una potencia muy grande que afecta a los aparatos de comunicación, navegación de los aviones, produciendo un fallo total, parcial o una desviación de su verdadero rumbo. Eso, a mi juicio, como profesional de electrónica, es que el campo magnético que se crea por la causa que sea, que no es humana, o al menos terrestre. ¿Qué poderosa fuerza magnética, natural o de origen desconocido, es capaz de provocar estos fenómenos? Los profesionales de la electrónica y la aviación no han sido capaces de encontrar una explicación racional a estos incidentes. El Triángulo del Silencio
hace honor a su nombre y sigue ocultando bajo sus aguas la respuesta.